Ahí estamos. La idea de hoy es empezar a resolver campos eléctricos, resolver utilizando esta ley de Coulomb que estuvieron viendo con Lau. Vi que hicieron un ejemplo en la teórica, ya calcularon el campo eléctrico para todo el espacio de un hilo de longitud L. Y mi propuesta es arrancar con una distribución de carga como la que ya me traje el dibujito. Es una distribución de carga en forma de corona, una corona que tiene un radio interno RI, un radio externo RE y una densidad de carga superficial sigma sub 0. O sea que tiene una distribución uniforme de carga, un número, una cantidad de carga por unidad de metro cuadrado, por unidad de superficie. Y ya me traje el dibujo con un sistema de coordenadas dado, ya lo puse en el plano XY. Y lo que quiero que calculemos es el campo eléctrico, pero no lo quiero en todo el espacio. Voy a pedir que calculemos, que resolvamos juntos cuánto vale el campo eléctrico sobre los puntos del eje Z. Voy a tener un poco de piedad, voy a ser un poquito buena, no lo voy a pedir en todos lados, lo voy a pedir ahí. En ese eje de simetría que tiene esta corona, en ese eje Z de mi esquema. Y empiezo preguntando, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo a resolver un ejercicio así? Ponemos los puntos fuente y campo. Ponemos los puntos fuente y campo. ¿Quiénes eran los puntos fuente? ¿Quiénes eran los puntos campo? El punto campo donde se quiere calcular el campo. Ok, el punto campo. Y el punto fuente Sí. sería de donde sale el campo. Ok, el punto campo es donde quiero calcular el campo, que yo dije, voy a querer calcular el campo solo sobre el eje Z, o sea que va a ser este, ¿no? 00Z. Sí. Y los puntos fuentes, estos que llamamos R', son las posiciones en donde viven las cargas que van a generar el campo eléctrico. ¿Dónde viven las cargas acá? El plano XY, con Z igual a 0. Sí, pero lo tenés que limitar igual a tu superficie. Claro, pero bueno. Puede parametrizar, ¿no? Con coordenadas cilíndricas. Puedo parametrizarlo con Pero coordenadas. estamos en decena, sería X y 0. Ok, si me quedo en cartesianas, perdón, este 0 me dijeron. Es el plano XY, X primado y primado. Y voy a tener que decir dónde vive ese X' y dónde vive ese Y'. Y restringirlo a la geometría de esta corona. Sí. Te convendría ponerlo en cilíndricas, ¿no? Entre R1 y R2. ¿Quién vive entre R1 y R2? Eso es en cilíndricas, si no tendrías que poner raíz cuadrada de, ¿no? Tipo, la circunferencia. Ok, y si Claro, lo... tendrás que poner X' cuadrado más Y' cuadrado entre R1 cuadrado y R2 cuadrado. Ok, acá me dicen, pone X' al cuadrado. Más Y' al cuadrado, raíz cuadrada, entre R1 y R2. Sí. Pero eso Ok, es R, ¿no? Está dentro. eso que está dentro Digo, se... el radio de cilíndricas. Ujú. Sí, esto sería como un R'. Un R de cilíndricas, primado, porque es donde vive la carga. Y si lo escribo con las componentes en cilíndricas directamente, en vez de dejar X' y prima, ¿cómo se escribe eso? R tita 0 o phi, no me acuerdo qué letra usaba para el ángulo. Con el coseno, ¿no es?
R' coseno de phi. Ah, está bien, claro. Phi Igual. prima, claro. Primo las Y dos con cosas, seno ¿no? para Sí, y con el seno en la coordenada y. ¿Están de acuerdo con eso? No, no es solo R y 0, porque las coordenadas de cilíndricas es solo con el radio y la Z, ¿no? Pero la Z, claro, vale 0 porque estás en el plano XY. Yo voy a reescribir esto mismo, Felipe era, ¿no? Ojo que yo lo que estoy haciendo acá, cuando uso ese paréntesis, esas comas, es decir, esto es R' coseno de phi' en X versor, más R' seno de phi' en Y versor, perdón, mezclo cosas, más 0 en Z versor. Que es verdad, Claro, pero lo primero es R versor. esto es R' en R versor más 0 en Z versor. Y así no habría que reescribir también el R normal a cilíndricas, o sea, el normal, el punto campo. Sí, puedo hacerlo. Solo con 0Z. Tengo acá punto fuente. Y por allá me dicen, escribí el punto campo en qué sistema, ¿en cartesianas o en cilíndricas? ¿Con qué versores? En cilíndricas. Ok. Porque esto sería 0 en R versor más Z en Z versor. Sí. Yo ahora pregunto, ¿en qué coordenadas vamos a resolver? ¿En cilíndricas? ¿Con componentes cilíndricas? ¿Con cartesianas? Es en cartesianas porque no podés trabajar con las cilíndricas, no podés sumar, restar, porque depende de phi, que va de 0 a 2pi. O sea, las componentes cilíndricas, pero en cartesianas, con los versores cartesianos. Ok, ahí Mai me dice, ojo, vas a tener que usar los versores cartesianos porque si no, no podés sumar, restar nada. ¿Y necesito sumar, restar acá para calcular el campo? No, tenés que hacer la integral, ¿o no? Tengo que hacer la integral y eso no cuenta como sumar o restar. Muy integrando son sumas infinitas. Una integral es una suma infinita, ¿no? Es una suma de diferenciales, o sea que sí, si voy a integrar es como sumar. Si lo que voy a hacer es sumar, tengo que quedarme con los versores cartesianos. O sea que está todo bien, todo bonito con el cilíndrico, pero no me voy a meter, no voy a usar esto. Voy a usar los versores X y Z. ¿Todos ven por qué? Y una pregunta, después limitando el dominio como con los R, ¿no? Los radios. Exacto, El acá, dominio. dejen los dominios sin terminar. Acá voy a tener que decir, ok, R' va a vivir entre R1 y R2 y phi' tiene que dar toda la vuelta, ¿no? 0, 2pi. Sí. Lucre, ¿puedes volver a repetir, porfa, por qué no podríamos trabajar con R versor y Z versor, que no lo terminé de entender? Es por lo que vimos en el repaso de matemáticas, Sara. Yo si quiero hacer una suma de dos vectores escritos en R versor, Z versor, escritos en cilíndrica, este R versor de cilíndrica tiene la dirección de la posición. Y no sé, me paro acá y acá tendrá esta dirección y me paro acá y tendrá, bueno, esta dirección. Y la dirección va a depender del ángulo en donde está ese punto. O sea que ese R versor va a depender de la posición, se va a mover, no va a ser un versor fijo. Entonces yo no puedo hacer suma, no sé, de dos versores que no son el mismo.
Ah, claro, está bien, sí, sí, son distintos siempre. ¿Sí? Sí, ahí entendí, gracias. No, no hay por qué. Como no puedo sumar, no puedo integrar tampoco. Que hablamos de integrar. Y voy a escribir por acá Coulomb, si me ayudan. Lo que tengo que hacer es esta integral, ¿no? Esto es lo que quiero calcular, este campo. Esta integral de un diferencial de carga primado, esas cargas que van a generar ese campo, por el vector R menos R', punto campo menos punto fuente, sobre el módulo de ese vector al cubo. Ya tenemos escrito el punto campo, tenemos escrito el punto fuente, en cartesianas, con sus componentes en cilíndricas, para que el rango nos quede más fácil, es esto. Y me falta decir quién es este diferencial de carga, ¿no? ¿Cómo escribimos este diferencial de carga primado? En este caso de superficie, ¿no? Densidad superficial de carga por diferencial de superficie. Sigma por ds. Me dicen sigma 0 por diferencial de superficie. ¿Y quién es ese diferencial de superficie? R por de R de phi, ¿puede ser? Bueno, ¿No es por DS? es un diferencial de superficie. Pero ¿quién es ese diferencial de superficie? Es este, ¿no? Es un pedacito de esta superficie. Tengo que volver allá al repaso de la guía 0 y decir, bueno, ¿quién es este diferencial, este pedacito? ¿Quién varía? Varía este, que es el radio, y varía el arco, ese diferencial de phi. Ese arco que tengo que decir en qué radio vive. Es diferencial de R, diferencial de phi, con el R, ese jacobiano, que le va a dar las unidades y me va a definir dónde está ese arco que se está moviendo. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Perfecto. Ahora sí, tengo definido punto campo, punto fuente. Sé quién es el diferencial de carga, lo relacioné con los parámetros geométricos, estos parámetros geométricos que sabemos que ese R' se va a mover entre R1 y R2 y ese phi entre 0 y 2pi. Puedo meter todo en esta integral y resolver, ¿no? Sí. No me falta nada. Los límites. Los límites. ¿No los tengo los límites? Sí, ya lo habíamos puesto, Sería, ¿no? sí, no, nada más en los pulsos ahí, que sería R1 y R2, ¿no? Es Y sería, un integral doble, ¿no? sí. O sea que tengo de Q, que dijimos, es sigma 0, R de phi. Tengo R menos R', R era el 00z, R', todo esto. Lo voy a bajar porque claramente no me va a entrar acá. Tengo menos R' coseno de phi' en X, menos R' seno de phi' en Y, más Z en Z versor, ¿no? ¿Cuánto me da el módulo de este vector? Raíz de No, R, R. Uy, se empieza raíz a... de R cuadrado más Z cuadrado. Ok, Ah, sí, me faltó la Z. me queda R' al cuadrado más Z al cuadrado
raíz cuadrada al cubo, pongo la 3 medio. Y me quedan los límites, que dijimos cuáles eran. R1, R2 y 6, 0 y 2pi. Estamos. Tengo todo. Tenemos todo, tenemos la expresión. ¿Podemos resolverla? ¿Somos capaces de resolver? ¿Cómo se resuelve esta integral? Ahora sí tenés que separarla en las 3 coordenadas. Voy a tener que separar por coordenadas. Voy a tener que resolver 3 integrales, ¿no? Una integral que va a ser la componente x, otra integral que va a ser la componente y otra integral que va a ser la componente z. Pregunta, en este Sí. caso, ¿no podría usar, creo que era Gauss, de la superficie cerrada, y hacer con los normales? ¿O nada que ver? Usar Gauss. Claro, pero esto no es una superficie cerrada. Ah, no es cerrada. Ah. Ups. Ok. Estoy complicada, ¿no? Tengo un anillo. Tengo este anillo turquesa de acá arriba. Ya lo vamos a Acordate, traer. Josefina, perdón, me metí. Acordate, Josefina, que cerrado no se refiere a que tenga borde, sino a que encierre un volumen. Claro, claro, claro. Estoy reescribiendo nomás. La densidad de carga no es una constante acá, Es una como para constante. sacarlo fuera. ¿La saco ¿No fuera? es 0? Sí. Sí, porque era entre 0 y 2pi estabas integrando un coseno, ¿no? Uy, ahí ya se me adelantaron. Me dijeron, ¿no es 0? ¿Me da 0 esta integral? Por lo que dijo Sara, sí. Por lo que dijo Sara, sí, ¿no? Estoy integrando una función periódica, un coseno, en todo su periodo, ¿no? Entre 0 y 2pi. Esto se me va a anular. Por esto. ¿Lo ven todos? ¿Se ve que la componente en X de este campo eléctrico se anula? No va a tener componente en X, el campo eléctrico sobre el eje Z, por una distribución uniforme de carga en forma de corona. Sí, se ve. ¿Y en Y? Lo mismo. Queda la misma integral. Me queda la integral. Uy, ¿me aguardan un segundo? Ah, no queda versión. Espacio publicitario. Un chiste, Lean, un chiste. Nos falta el éxito. Vayan escribiendo esa componente, ahorrenle trabajo a Lucre. Ténganlo hecho para cuando vuelva. No sé si está Matías por ahí. Ahí apareció Matías lo que querías a la mañana, ¿no? Componentes que den 0. Claro, sí, es más fácil esto. Queda más No sé lindo. si es más fácil, pero Volví, perdón. No queda todo el choclo que nos quedó. no. Ese me tocó a mí. El seno y el coseno son fáciles. Nada, estaba acá, ¿no? No sé si con el agua avanzaron algo, pero la componente X queda con el coseno, la componente Y queda con el seno. Integrar un seno entre 0 y 2pi también es una función periódica. En todo su periodo se me va a anular. ¿Se ve?
Yo creo, perdón, una pregunta. ¿La parte del denominador no la pusiste porque ya sabemos que queda cero o porque... Sí, porque me lo comí 3 medio. Ah, no, no, está bien. Gracias. Porque estoy ahorrando energía. Tengo que llegar al final del día. No, no, sí, me lo El comí. cuadrado en la R sale de, Tengo de multiplicar por el jacobiano. Perfecto. tengo este y tengo esta. Ahí está. Pero el cuadrado en la R no sale de multiplicar el jacobiano, ¿no? Porque el jacobiano es cualquier R. No es el mismo R que estoy definiendo en la posición del vector del punto fuente. ¿No es el mismo R'? Es que el R de jacobiano no es en lo que va a variar. Ah, no, sí, es lo mismo, sí, es lo mismo. El R jacobiano es el R que viene de acá de definir si estoy en este arco o en este, y se va a mover entre R1 y R2. O sea que es la Ok, misma posición R de los puntos fuentes. Es la misma posición R' claro, que definimos los puntos fuentes. listo, gracias. No hay por qué. Bueno, tengo dos componentes que se resolvieron fácil, no tuve que hacer casi ninguna cuenta, solo integré el seno o el coseno, me di cuenta que era periódico, se anuló. La que vamos a tener que resolver es la componente en Z. Acá tengo solo una R', Z, de R, de phi. Y acá sí me lo La escribo. Z también la podemos sacar afuera. La Z también la podría sacar afuera, ¿no? No, no depende de mis variables de integración. No depende ni de R ni de phi, así que sí puede escribirse afuera. También podríamos resolver una parte de la integral y multiplicar directamente por 2pi. Perfecto. Podría resolver el diferencial de phi. El diferencial de phi no hay nada que dependa de phi, o sea que simplemente phi entre 2pi y 0, o entre 0 y 2pi, esto me va a dar 2pi, ¿no? Es lo que me proponía Nico. Y esta es mi integral a resolver. Sí, ¿Tenemos tabla para buscarla? sí. La de esta no era -1 sobre raíz de R' cuadrado más Z cuadrado. Puede ser. Por ahí Nico me dice es -1 sobre raíz de... Se queda R'. R' cuadrado más Z cuadrado. Tengo las constantes adelante. Hago barrow, que es lo único que me falta. Y tengo. Bueno.
¿Llegaron a eso? Sí. O sea que si vuelvo al principio tengo que el campo en el eje Z es directamente la componente Z en Z versor. ¿Tendrá sentido este resultado que encontramos? Yo creo que sí. Miramos si vamos con los dedos. Me traigo acá mi dibujito. Bueno. Hago un poquito más grande. Si quiero mirar con los dedos y ver cómo podría construir el vector campo eléctrico, no sé, en un punto acá. En ese punto para el eje Z positivo. ¿Cómo construyo el vector campo eléctrico ahí? Para ver si este resultado que solo tiene componente del Z tiene sentido. Puedes ¿Alguien? hacer lo que había hecho Laura hace un rato, de tomar tipo dos diferenciales o dos puntos que estén como simétricos y vas a ver que las componentes en X y en Y se te van a cancelar y solo te va a quedar la Z. Ok, hagamos eso que propone Ana entonces. Ana me dice, Lau tomó dos diferenciales simétricos y graficó y se fijó que las componentes se le cancelaban. Laura debe haber hecho paralelo, veamos si también funciona en el caso de tener una corona. Tomo acá un diferencial de carga, un cuadradito ahí. Digo, bueno, tengo que ver cómo es el campo que genera este diferencial de carga en este punto. ¿Cómo miraba el vector campo que generaba un diferencial de carga? ¿Cómo puedo saberlo? Me olvidé de todo. ¿Se acuerdan cómo dibujar ese vector campo? ¿Qué hago? Finjo que traigo una carga de prueba, la pongo en el punto, le mido la fuerza, lo normalizo por esa carga. Voy a tener que decir algo del signo de esta distribución de carga. Supongamos que tenemos cargas positivas. Supongamos que ese sigma 0 es positivo. Si ese sigma 0 es positivo, el vector campo eléctrico que va a generar este diferencial de carga en este punto será algo así. ¿Sí o no? Sí. Y puedo buscarme un simétrico, ¿no? Por ejemplo acá. Lo pongo en rojo, pero la cantidad de carga que tiene este diferencial de carga verde y este diferencial de carga rojo es la misma. Si es la misma cantidad de carga, otra vez voy a tener que hacer esta recta de unión. Como la carga es positiva, va a ser saliente. ¿Y el módulo va a ser el mismo? Sí, porque están en la misma distancia, el módulo. Están a la misma distancia y dije que tomé la misma cantidad de carga. O sea que, aunque no parezca, son iguales. Cero hago proyecciones, hago la suma de estos dos. Te queda solo el componente Z. Me queda solo componente en Z. ¿Hago la suma o hago las dos proyecciones, no? Este será el verde.
Bueno, era el eje Y. Se ve que las proyecciones de estos dos vectores sobre el eje Y son exactamente iguales y se me van a cancelar. Solo me va a sobrevivir la componente en Z y se me van a sumar. Si yo ahora decido tomar otros dos diferenciales y los roto, no sé, acá, no, voy con los fáciles, sobre el eje X, sobre este eje X y sobre el X negativo. Estos dos diferenciales de carga ahora, naranjita. ¿También tendrán solo componente en Z o tendrá alguna componente en X que me sobreviva? No, se te van a cancelar siempre. No los dibujo porque ya no sé ni cómo hacerlos, pero se ve que este diferencial de carga me generará un vector campo que estará algo así, y este otro, bueno. Por allá. Y otra vez, los diferenciales de carga tienen la misma cantidad de carga, porque cualquier pedacito de carga de superficie que tome, la cantidad de carga es la misma, es una distribución uniforme. Y las distancias son las mismas porque estoy tomando puntos simétricos. O sea que siempre se me van a cancelar las proyecciones sobre los ejes X, Y, se van a cancelar las componentes X, Y, y me va a sobrevivir la componente en Z. Y si yo voy tomando diferenciales de carga que vayan girando, lo que tengo acá es todo como un gran abanico de vectores que tendrán su proyección en el eje Z, todos sumándose, y sus proyecciones sobre el X, Y que se van a ir cancelando de pares. ¿Se llega a visualizar eso? Sí. O sea que yo a priori podría haberles planteado esto y habernos dado cuenta que el campo eléctrico en el eje Z solo iba a tener componente en Z. No iba a haber componentes en X y en Y. Componentes de Z que yo me paré en un punto, un Z positivo. ¿Sí? Me paré en un Z positivo y dije, si tengo un sigma positivo, una distribución de carga positiva, mi campo está en Z positivo, ¿no? En Z versor positivo. ¿Se cumple acá con los signos? Si yo acá digo, ok, Z mayor a 0 y sigma 0 mayor a 0. ¿Esa componente queda mayor a 0 o no? Tengo signo acá, esto va a ser mayor a 0. 2pi es un número positivo, K es una constante positiva. ¿Cómo es este paréntesis? ¿Mayor o menor a 0? No, es mayor, ¿no? El primer denominador es menor, o sea, es mayor, digo. Entonces este acá es más chico. R2 es mayor a R1, o sea que esto me va a quedar más chico, Claro. o sea que esto es positivo. Y si ahora vengo con un Z negativo, si me paro acá abajo, si ahora quiero agarrar un punto P, acá, un punto cualquiera. ¿Cómo va a ser el campo ahí abajo? O volver a pensar en los diferenciales y construirlo, ¿no? También. Igual, pero para los Z negativos. ¿Y eso me lo dice la expresión a la que llegamos? Sí. Porque el paréntesis queda igual, porque Z se eleva al cuadrado. Exacto, ¿no? Esto va a ser mayor a 0, esto es mayor a 0, porque dijimos mayor a 0, este va a ser negativo y el paréntesis va a ser igual, porque el Z está al cuadrado. O sea que voy a tener un campo que apuntará en Z positivo para el semiplano de Z positivo y en menos Z versor para el semiplano de Z negativos.
¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido porque si son cargas positivas, las fuerzas son que generaría una carga de prueba, son de repulsión. Perfecto. ¿Sí? Además vieron ya con Lau que si tengo una carga positiva, las líneas de campo nacen en esa carga positiva. ¿Sí? O sea que tiene sentido que si esta distribución es positiva, tengamos sobre el eje Z, campo hacia arriba y campo hacia abajo. Que si hubiese cambiado la distribución de carga, se decía, bueno, no, hubiese puesto ese sigma 0 negativo. ¿Tengo que hacer toda la cuenta otra vez? No, te queda igual, pero contrario, y te quedan los campos te quedan entrantes sobre el eje Z. Lo único que me va a cambiar es el signo de este. O sea que me va a dar vuelta, me va a dar vuelta la distribución y me quedarán, ya, el dibujo ya es una cosa fea. Vamos que lo pongo otra vez. O sea, una pregunta. Sí. Si la carga de prueba está sobre el eje Z, esta distribución de carga se comporta más o menos como si fuese una carga que esté en el origen, una carga puntual. ¿Por qué estás pensando eso? No, porque siempre que si la carga de prueba está sobre el eje Z, siempre el campo queda apuntando al origen. Claro, pero en el origen no Sí. va a sentir ninguna carga, se anularía. Claro. Ojo, Nico, o sea, sí, es verdad, Sí, pero va más agarrado al signo de la carga que está generando el campo, ¿sí? De que ese campo sea saliente o sea entrante. claro. ¿Sí? Pero si miro la expresión que obtuvimos para esta corona con carga y miro la expresión que seguro que obtuviste con Lau en la teórica de la forma que tiene el campo para una carga puntual, no se le parecen demasiado, ¿no? No, no, sería otro valor de carga. Y ojo que yo calculé el campo, o calculamos juntos el campo solo en el eje. Yo me corro del eje un pedacito Sí, sí, eso lo pensé, solo si está en el eje Z. y no sé, tengo que hacer todas las cuentas otra vez, tengo que volver a plantear y resolver. Sí, sí, claro, por eso ni. Que ahora que llegamos al resultado, ahora que hicimos el análisis con los dedos y vimos cómo compensa, cómo se anulan estas componentes X e Y, se habrán dado cuenta por qué pedí el campo en el eje, ¿no? Porque es la expresión más bonita que puede llegar a tener esta corona. Me corro, me paro en un punto acá y claramente este campo no va a tener solo componente en Z, sino que tendrá sus tres componentes. Campo en X, en Y y en Z. Tendré que resolver las tres integrales y obtener un resultado para las tres. ¿Se ve? Sí. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Tengo a alguien muy perdido? ¿No se entendió? Mi recomendación es el análisis gráfico, hacerlo antes de las cuentas. Hoy hice las cuentas antes porque era la primera vez, pero si no, primero arranco por el análisis gráfico, ya sé más o menos a dónde voy, qué quiero obtener y sé a dónde tengo que llegar, aunque sea visualmente. Después planteo toda la matemática. Planteo quién es el punto fuente, quién es el punto campo, quién es ese diferencial de carga, cómo relaciono ese diferencial de carga con la geometría y resuelvo. Profe, una consulta. ¿Siempre Sí. vamos a trabajar con figuras que estén
la carga distribuida uniformemente o puede pasar que nos toque alguna figura que tenga más cargada una parte que otra? Podría ser que no tenga una distribución uniforme, ¿no? Puede pasar. Yo podría agarrar esta y decirte que este sigma no es un sigma cero, sino que depende del punto. Y no sé, que sea 2 por R', un valor, un número por la posición en R'. Y lo que tengo es que en este arco tendré una cantidad de carga, y en este otro arco tendré otra cantidad de carga, y en el otro tendré más, y tendré más carga a medida que me vaya barriendo en los R. Podemos resolver igual, ¿no, Tomás? Claro, pero en ese caso tipo, seguiría teniendo un simétrico. Mi pregunta era si, por ejemplo, el lado derecho está más cargado que el lado izquierdo. Una cosa así. Que me varíe con el ángulo. Acá lo que voy a tener es dependiendo en qué posición del ángulo tenga, tendré más o menos carga, incluso poder tener carga positiva o carga negativa. Puedo resolverlo también. Porque ¿cuál es la diferencia entre tener distribuciones de carga así y tener esta bonita que teníamos por acá? Es esto, ¿no? Es este sigma, que no podré sacarlo fácilmente del integral, como me dijeron ustedes, sacarlo es un valor, sino que tendré que dejarlo, sobrevivirá dentro de la integral y tendré que resolverlo. Claro, va a ser una función. Va a ser una función. Van a tener que decirme cómo es esa función, van a tener que decirme de qué depende esa distribución de carga. ¿Sí, Tomás? ¿El resto? Sí, yo por mi parte sí. A veces será fácil y se podrá resolver, a veces será lo suficientemente fea como para que no podamos terminar la matemática o la matemática nos lleve mucho tiempo. Pero sí, queda la función, queda dentro del integral y se resuelve. ¿Estamos? Si cambio de geometría, si ahora en vez de tener una corona, completo el hueco que tiene en el centro y tengo un disco de radio R2, con la misma distribución de carga. Ya vino con más información este gráfico. ¿Puedo reutilizar el resultado que obtuvimos o tengo que plantear todo de cero otra vez? Lo reutilizamos. ¿Lo reutilizamos? Claro, es Lo lo mismo, mismo, pero con solo R1 que, igual a 0. claro, Claro. R1 igual. Por ahí me dicen reutilizarlo y decir R1 es igual a 0. Pasar de acá a acá es simplemente decir que R1 es 0. ¿No cambia más nada? Sigo manteniendo que quiero calcular el campo en el eje Z. Mis puntos fuentes seguirán No siendo... cambiaría Sí, la integral no cambiaría también. no sé. La escribo. A ver, escribamos juntos. Punto campo seguirá siendo 00Z en el eje Z. Punto fuente, R coseno, R seno, 0. Con R, ahora entre La 0 y única, R2. Sí, perdón, puede ser que, o sea, la única diferencia que se me ocurre es que Z no puede ser 0. ¿Puede ser? Que porque no estábamos tomando puntos dentro del campo, pero si no, debería ser R1 igual 0 y ya está. a mi Facu se suma a los que me dicen poner R1 igual a 0 en la expresión que obtuviste, que me la voy a traer.
Voy a agarrarle cosas que no van. Claro, porque ahí te queda dividiendo por 0 y entonces es indeterminado y no se puede. No se Bien, puede pensar en límites igual, ¿no? es que en cero tampoco tendría sentido evaluarlo porque dijimos que no lo íbamos a evaluar cuando estaba en la carga. Claro, siempre Bien. siempre aclaraban como que que no había que considerar el caso de la carga sobre el mismo campo, así que Z distinto de cero. Ok, por ahí me están salvando de esa complicación que va a aparecer, esa singularidad cuando quiera definir el campo justo en el plano XY, justo cuando Z sea nulo. Cuando Z sea nulo, en este caso no tenía problema, no había cargas en esa posición. En este caso tengo carga, la distribución de carga existe en el Z igual a 0, y me va a quedar un indeterminado. Posiblemente me diverja o algo esa función. Entonces, sí, voy a obtener un valor para el campo en todo el eje Z, salvo cuando Z sea 0. O sea que estoy resolviendo para Z no nulo. Si sigo por mi camino así directo de defino punto campo, defino punto fuente, defino el diferencial de carga, escribo la integral y la resuelvo, efectivamente lo único que cambió es este límite. Hay un límite de esa integral doble que va a cambiar, no va a ser más R1, va a ser nulo, va a ser 0. ¿Qué es este? Las componentes X y se van a seguir cancelando. Hay un coseno, hay un seno, entre 0 y 2pi, integro una función periódica, se me anula. O sea que este campo solo va a tener componente en Z, una componente en Z que podría directamente obtener reacomodando esta expresión. Esto era de la corona. Para el disco. ¿Qué hago con ese Z al cuadrado, raíz cuadrada? ¿Cancelo raíz cuadrada con el cuadrado? No, porque Como si el Z módulo. es negativo, igual te tiene que quedar positivo. Ok, o sea que esto me queda el módulo de Z. Voy a tener que tener cuidado, ojo ahí. Y ese será el campo del disco. El campo del disco para los puntos en el eje Z, salvo en el Z0. ¿Sí? Si van por el camino de Coulomb y plantean toda la integral y la resuelven, deberían llegar a esta expresión. Es la misma cuenta que ya hicimos. ¿Se ve eso? ¿Todos están de acuerdo? Si no la hago, silencio, están perdidos, me creen todo. Sí, sí, se ve. Si vuelvo a hacer lo mismo que hicimos hace un rato, agarrar diferenciales de carga y escribir los vectorcitos campos, yo hoy agarré, creo que uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y nadie me pidió que moviera estos diferenciales de carga en el radio, que los acercara o los alejara. Porque si los acerco o lo alejo, pasa lo mismo, ¿no? En vez de agarrar estos dos, agarro este. Bueno. Este de acá y este de acá.
o más lejos, el del otro extremo, este de acá y este de acá. Siempre y cuando sean simétricos, siempre y cuando estén a la misma distancia del punto que me interesa y la distribución sea uniforme, agarro la misma cantidad de carga a una misma distancia, me da el mismo módulo de ese campo, me darán las proyecciones sobre lo que será el XY exactamente igual. Con esa idea no tiene mucho sentido hablar de qué pasa con el disco, ¿no? Es lo mismo, solo que con el centro completo. Sí, no sé si los tengo completamente mareado o estoy repitiendo lo mismo y ya me lo creyeron hace un Entendido rato. perfecto. Sí, sí, se entendió perfecto. O sea que reutilicé la información que obtuve de la corona para hacer un disco. No voy a ir a un anillito. Yo podría, antes de resolver esto, haber resuelto solo un anillo con un diferencial de línea. No lo hice y no arranqué de esa situación porque es el ejercicio 7 de la guía y el ejercicio 7 de la guía está explicado paso a paso en un video que los invito a que lo miren. Quizás los invito a que hagan el ejercicio 7 primero y después miren el video a ver si sale. ¿Sí? Pero yo podría haber empezado por un anillo, haber pasado a un disco, haberlo hecho bidimensional, perdón, a una corona y de la corona haberme ido al disco. ¿Y del disco me puedo ir a algún lado? ¿Podré utilizar el resultado del disco para otra cosa? ¿Podré generalizarlo aún más? ¿Qué piensan? ¿Me servirá para algo este resultado? Pero si pones como R2 teniendo infinito, tendrías todo el plano XY, ¿o no? Uy, si pones R2 tendiendo infinito tenés todo el plano XY, me dicen por ahí. Tomás creo que era. O sea que yo podría ahora invitarlos a pensar qué pasa con un plano infinito. Y ya por ahí me voy a anotar por acá. Tomás me dijo, llévate el R2 infinito del disco. Y no se te cancela el término de R2 porque te den infinito y queda cero. Uno solo infinito. Claro, es como infinitos centros, digamos, del círculo. Es este, ¿no? No sé, miremoslo. ¿Qué pasa? Si agarro este resultado del disco y me llevo R2 infinito. ¿No sirve? ¿Se rompe el resultado? No, está bien, solo que el primer término se te tiende a cero. Claro. Va a ser pensar en algún plano infinito. ¿Existe alguna distribución infinita? ¿Qué digo cuando pienso o digo, bueno, un plano infinito? ¿Hablaron de las cosas infinitas con Lau hoy a la mañana? Ah, sí, es algo que si lo ves de tan cerca no ves los bordes. O sea, es infinito entre comillas. Ok. Uy, es tan insistente con los timbres. ¿Tienden a infinito SR? Yo voy a ver quién es y vengo. Ok. No pasa nada. Bueno, me meto un poquito. La idea es parecida a lo que hicimos para llevar nuestro hilo corto a nuestro hilo infinito, en el sentido que uno siempre está comparando algo contra algo. Cuando uno dice que R2 tiende a infinito,
lo que está diciendo por detrás de eso, que lo dice así breve y corto, es ese R2 es mucho más grande que algún otro parámetro, en este caso de mi distribución o de mi problema, digamos, ¿no? Entonces acá esta idea de mirar desde muy cerca, como decíamos, de manera tal de no ver los bordes, tiene que ver con hacer R2 mucho más grande que Z. Eso es lo que estoy comparando, ¿no? Para que se entienda más allá de la cuenta, que veo que la entienden todos, y todos saben hacer un límite para alguna variable tendiendo a infinito, pero siempre estoy estableciendo una comparación. Siempre estoy diciendo, bueno, ese R2 va a ser mucho más grande que Z en esto, ¿no? Va a ser mucho más grande que esa distancia medida en el eje como la coordenada Z, desde la cual la estoy mirando. Es en esa comparación que, bueno, Z se va a morir, digamos, frente a R2. Como para que se entienda más allá de la cuenta, el límite que todo el mundo sabe hacer, ¿no? Y para llenar este hueco sin palabras. Y una A ver, pregunta. dale. Y ahí ya el campo podríamos evaluarlo y nos daría así para cualquier punto del espacio, digamos. O sea, X y Z. Bueno, sí. No le quería spoilear todo a Lucre, pero está muy No, bien lo que perdón. dice Nicolás. Sí, no, está bien, está bien. Cuando uno permite que la distribución modelizarla como infinita, de la misma manera que en el hilo perdimos ese plano mediatriz, perdimos esa noción de el medio, porque el medio existe para algo que es finito, para algo que es infinito deja de existir. Bueno, de la misma manera que eso nos pasó en el hilo infinito, en este problema que ustedes están resolviendo, lo que van a perder ahora, digamos, es la idea del eje. ¿Cuál es el eje de un plano infinito? ¿Sí? Ustedes venían resolviendo, arrancaron con la corona, pasaron al disco, pero siempre en el eje. Porque para esas distribuciones acotadas, no infinitas, sino acotadas, existe o se puede definir esa noción. Hay un eje. Hay un eje que cumple con determinadas propiedades que no cumplen otros ejes, otras direcciones para esa distribución. Eso acá se va, que es por donde va Nicolás. No entendí. O sea, el cursor ese Z se nos va. A ver, vos tenés un plano que está definido acá para esta elección de sistema de coordenadas por X, Y. ¿Está bien? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el eje perpendicular de este plano? ¿Por qué ese que está dibujado ahí es distinto de algún otro que ustedes pueden tomar perpendicular? ¿Qué es lo que lo hace distinto? Considerando que tu plano es infinito. No es solo lo que está dibujado, ¿no? Sino que es infinito. Uno dibuja algo finito porque es lo que puede dibujar. No sé si se entiende lo que te estoy diciendo. No sé cuál de los chicos me preguntó después de Nicolás. Justo somos los dos Nicos, creo, los que Nico. hablamos. Es lo que yo dije. Si digo Nico, seguro que le pego. Tengo grandes chances. Tenemos muchos Nicolás. Hay como 5 o 6. Bueno, ahí está Lucre. No quería spoilearte esto, pero como Nicolás preguntó, bueno, avancé con esta idea. Sí, no sé, no te escuché. Recién llegué. No sé qué estaban hablando, pero... No, porque Nicolás me preguntaba si este resultado que ahora están encontrando a partir de tomar ese límite ya no es solo para el eje, sino que es para todo el espacio. Uf, qué fuerte. Sobre eso estábamos divagando. Muy bien. Pero los dejo, ya está, ya llené el silencio. Muchas gracias, muchas gracias. Era para mí, tuve que bajar a firmar, perdón. No. Estaba por... les pedí que tiendan este R infinito. Me habían dicho ya que ese término se me cancelaba. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda la expresión? ¿Pudieron hacerlo todos o lo escribo si no? Se te anularía el término, ¿no? ¿Se me anula el término directamente? No, o sea, el de que tiene la raíz en el denominador. Reescribo esto. Medio los ponchazos, que no me vea ningún matemático, pero yo lo que hago es sacar este R2 afuera. Este término me va a quedar.
Algo así, ¿no? Y ahora digo, ok, este R2 tiende a infinito. Si este R2 tiende a infinito, este término tiende a 0. Este término tiende a 0, la raíz tiende a 1. Y me queda 1 sobre R2. R2 que tiende a 0, R2 que tiende a infinito, o sea que este término tiende a 0. O sea que sí, todo este término me tiende a 0. Y se me anula. ¿Es eso lo que vieron? Sí. Así, esa es mi forma más o menos de verlo. Y esto me queda entonces K, sigma 0, Z, 2pi sobre el módulo de Z. En Z versor. ¿Están de acuerdo con ese resultado? Ah, sí. Sí. ¿Qué es este Z sobre el módulo de Z? ¿Cuánto vale Z sobre el módulo de Z? 1. ¿No es el versor 1 Z? o -1. Depende. Claro. 1 o menos 1, ese es el signo nada más, ¿no? Esto será más 1 si Z es positivo o menos 1 si Z es negativo. O sea que tengo un campo para un plano. Ah, por ahí me había quedado. Había preguntado qué significaba que el plano sea infinito. Ahí fue cuando tocaron timbre, ¿no? Y me fui. No sé si llegamos a discutirlo. ¿Qué significa que este plano sea infinito? ¿Qué estoy haciendo para pensar que una distribución de cargas es infinita? Haciendo que R sea mucho mayor a Z. Haciendo que R sea mucho mayor a Z. Es decir, que de alguna manera me estoy parando, o estoy resolviendo, o estoy pensando que estoy bastante cerca de este plano. Es decir, a la distancia en Z, ya sea por arriba o por abajo, en la que me encuentro, en la que estoy resolviendo, es mucho más chica que este radio o alguna de estas longitudes características. ¿Sí? Lo pensé en un radio. Lo pensé en un radio tendiendo infinito porque los bordes, si son redondos o son a 90 grados, no tienen sentido. No, estallan infinito. Es una distribución lo suficientemente grande como para que no me importe si en esta esquina va redondeadita o va en punta. Lucre, perdón. ¿Sí? Ese Z dividido en módulo de Z, ¿no es como definimos al versor también? Arriba es un número, no es un vector. Ah, claro, perdón. Si yo tuviese esto, sería un versor, ¿no? No son vectores, son números, son escalares. Es el valor en Z, la posición en Z, sobre el módulo de esa posición. Claro. O sea, nos va a quedar una constante para Nos va, cualquier punto. nos va a quedar una constante, ¿no? Estaba por escribirlo acá abajo. Esto me va a quedar un campo que va a valer K, sigma 0, 2pi, en Z versor, para los Z positivos, y K, sigma 0, 2pi, en menos Z versor, para los Z negativos, o menos acá adelante. Me gusta ponerle los signos al versor, me lo veo más fácil. Pero es lo mismo, ¿no? O si no, esto es menos en Z. O sea que tengo un campo, que es un valor, porque K es una constante, sigma 0 es un número, porque tenemos una distribución uniforme, y 2pi es un número. O sea que tengo un campo que vale algo, un valor, y vale lo mismo para cualquier posición en Z, y lo que va a cambiar es el sentido de ese campo, que sea en Z versor o en menos Z versor, dependiendo si estoy sobre el plano o debajo del plano. Pregunta, pero ahí no te está cambiando con la distancia al plano. O sea, por lo que yo veo ahí, vale exactamente el mismo valor en módulo, sin depender si estás en Z igual a 1 o Z igual a 50. Exacto. Tengo un campo que vale un número, tengo un campo que es uniforme, tengo un campo que no depende de la posición. Eso es consecuencia de tomar un plano infinito, de que es como que la coordenada Z es despreciable
con respecto a la longitud del plano. A la longitud de extensión. O es muy chica, Eh, ¿no? sí, es mucho más chica que las otras dimensiones. Yo podría querer dibujar ese vector campo, ¿no? Como hicimos hace un rato. Puse el eje vino ahí, pero podría estar acá, ¿no? ¿Cambia algo si yo pongo mi sistema de coordenadas acá? No. O sea que podría querer agarrar un punto acá y decir, bueno, ¿cómo es el vector campo eléctrico en esa posición? ¿Cómo es en ese Z positivo o algún valor? Tengo que volver a agarrar, no sé, un diferencial de carga acá, otro de carga acá, agarro los simétricos, ¿no? La crucecita más fácil. Y después tengo que ir moviendo, ¿no? Tendré que ir moviéndolos, alejándome, agarrarlos de acá. Y además tendré que ir moviéndome, ¿no? Así. O sea, podría pensar que ese campo es la superposición de un montón de anillitos, en definitiva, con carga. O que bueno, es ese disco que se va creciendo. Puedo hacer una ensalada de dibujitos, no sé si va a sumar o va a restar. Yo puedo trazar y decir, bueno, tengo este, tendré otro para allá atrás y otro para acá adelante, y la suma me va a dar en Z positivo, siempre y cuando sigo pensando en cargas positivas, ¿no? Un sigma cero positivo. Puedo hacer lo mismo con los verdes. Y sumarán también. Bueno, será más chico, ¿no? Si voy a dibujar, vamos a dibujar un poco mejor. El aporte de este diferencial de carga. Acá tiene que ser vectorialmente de menor módulo. La distancia es mayor. Y tendré así todo el aporte, iré sumando. Lo mismo abajo con el sentido opuesto. Y si me paro más cerca, porque el resultado dice que independiente de donde me pare, de a qué altura del plano esté, a qué distancia de ese plano esté, ese módulo del campo es el mismo. K sigma 0 por 2pi. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien llega a verlo? Porque igual tenés infinitas contribuciones del campo, digamos. Del campo. Del plano, digo. Ok, tengo infinitas contribuciones de las cargas que están en el plano. Y muchas son una distancia infinita, digamos. Ok. ¿Y eso va a hacer que sea independiente a qué altura esté? ¿Me das independencia, Nico? ¿Alguien más se imagina alguna otra cosa? No es trivial lo que estoy preguntando, ¿no? El resultado al que llegamos no es trivial. No es tan obvio ver que ese campo sea un número y que no importe si me paro a 1 metro del plano, a 2 metros del plano, a 5 metros del plano, por decir un número. Puede ser que, o sea, yo lo pienso como que si vos te parás a una distancia muy chiquita, como que puedes hacer zoom, ponele, y de todas maneras no puedes ver dónde termina el plano, pero sí puedes ver la distancia Z.
Y si vos como que alejás la Z, igual también, si sacas una foto, puedes ver lo mismo. Z es finito y el campo es infinito. No sé, como que no importa, siempre va a ser el campo infinito y Z siempre va a ser finito. Ok, cuando decís campo, decís cargas, me imagino. Claro, sí, el plano. Es esto, ¿no? Yo tengo, ponele, piensen en este punto que puse acá abajo. Tengo una cantidad de carga acá. Todas estas cargas que estén acá van a estar cerca, van a estar dándome un aporte fuerte al valor de ese campo, pero a medida que me alejo, tengo infinitas, pero cada vez ese aporte va disminuyendo. ¿Sí? Cuanto más lejos, menos aporte al campo esas cargas que están más lejos. Y me voy acá y otra vez, yo puedo pensar en, no sé, en vez de ser este aporte, tendré un aporte un poco más grande. Tendré toda esta zona que me aportará vectorcitos campos de menor intensidad que las que me aportaban acá abajo porque estaban más cerca. Pero satura en algún valor. ¿En qué valor satura? K por sigma 0 por 2pi. Porque llega un punto que por más que siga sumando vectores campos, por más que siga teniendo en cuenta todos los diferenciales de carga que tengo para los infinitos por todos lados, ya son muy chicos esos aportes. Y en definitiva termino teniendo un valor de campo único. Una pregunta, pero independientemente de que sean muy chiquitos los aportes, ¿no es inevitablemente simétrico? Tipo, más allá de que sean chicos o no, tipo, sí o sí se tiene que cancelar. Las proyecciones en O sea, FPI, sí, claro, pero seguiré teniendo aportecitos infinitesimales chiquitos en la componente Z. claro, Claro, y eso sí. eso tendería a ese valor, perdón, Mayra. Eso va a tender no, siempre a acá por sigma 0 por 2pi. Yo algunas veces digo, piensen que este plano infinito es como, no sé, el mar, el océano. Y me paro a 1 metro del mar y veo una cantidad de mar. Y me paro a 10 metros y veo una cantidad de mar. Y me paro a 5 metros, 20, 30 y sigo viendo una cantidad de mar. Y en algún punto pierdo la noción de a qué altura me encuentro. Termina pasando algo de ese estilo. No sé si sirve la analogía. En algún punto ya pierdo la noción de qué altura estoy. Ese campo no se da cuenta a qué distancia del plano está, siempre manteniendo que esa distancia sea mucho más chica que las otras coordenadas. ¿Sería como una serie que converge un número? Podría ser, sí. ¿Se ve? ¿Se entiende? Nada, para nada trivial. Pero bueno, tengo el plano, tengo un campo eléctrico generado por este plano, si las cargas son positivas, hacia arriba y hacia abajo. Y vale un número. ¿Cuánto vale? K sigma 0 por 2pi. Y arriba igual. La Z no. Independiente de Z. No va a depender de a qué altura de ese plano me encuentre, siempre que pueda utilizar esta aproximación de que ese plano es infinito. No nos olvidemos que vengo de plantear o pensar que esta distribución de carga es una distribución plana infinita. Y una pregunta, pasándolo a números, o sea, ¿qué relación podríamos considerar como infinita? Un tipo 1 sobre 100, 1 sobre 1000. Yo no me O gusta, sea, poner, no me gusta mucho pensar en números. No hay una, o sea, no tengo una respuesta única, porque lo que te diría es calcula el campo pensando que es infinito, calcula el campo pensando que no es infinito, y fíjate si el error de aproximar por infinito, no sé, es menor a alguna cota, alguna tolerancia. 3%, 5%, 10%, dependiendo quién, dependiendo para qué. Entonces, igual, cuando el enunciado quiera que sea infinito, te lo va a decir, o te va a dar información, te va a decir una posición Z mucho más chica que
los lados de este plano te da lados L y L, y te pediré que calcules el campo para posiciones en Z mucho más chicos que L, y ya te va a estar diciendo, ese mucho más chico, te va a estar insinuando que es infinito, o te va a decir directamente el enunciado, una distribución infinita de carga en forma de plano, una distribución plana infinita de carga, ahí quedó mejor. No va a aparecer, por lo menos en Física 2, por lo menos en las guías de ejercicios, no aparecen valores para que tengas que tomar una decisión de si es infinito o no es infinito. Tengo el plano, tengo el campo, tengo un campo en el eje Z, porque lo calculé en el eje Z, vengo de usar el resultado del campo del disco en el eje Z para extenderlo a un plano infinito. Entonces sigo calculando el plano, el campo, este campo está definido en el eje Z, ¿no? Y creo que por ahí andaban charlando con Lau, Nico creo que era el que había preguntado, o alguno de los Nicos, si esto después se podía extender para todos los puntos del espacio. ¿Puedo hacer eso? ¿Este campo solo va a valer en el eje Z? ¿O podría decir que va a pasar lo mismo si me corro del eje Z? Acá. Sí, porque corres el eje Z. Por ahí me dicen, ok, agarrá, corre el eje Z, llévatelo acá, llévate el sistema de coordenadas a ese punto, de manera tal que el Z pase por ese punto, y paseándote con el sistema de coordenadas, podés justificar y decir, ok, este campo va a valer para todo el espacio. Una pregunta. Sí. Estaría bien pensarlo como que si fuese un círculo de radio infinito, entonces ese círculo de radio infinito tiene infinitos centros, digamos, porque vos nunca sabes cuántos centros. Uy, se te cortó un poco lo último, Nico, pero sí sería eso, ¿no? ¿Cuál es el origen de coordenadas de este plano? ¿Cuál es el centro de simetría de este plano? ¿En dónde tengo que poner el cero? El cero XY, el cero geométrico, para que sea el centro de este plano. Si este plano es infinito, y tiene infinitas dimensiones para allá, para acá, para todos lados. Entonces, no hay un único eje de simetría, ese eje de simetría Z en el disco, acá no es único, son todos. Y puedo hacer eso, de pasearme con el sistema de coordenadas. Es decir, puedo correr ese eje Z a cualquier punto, justamente porque la distribución es infinita. Justamente porque cualquier posición podría ser el eje de simetría de este plano. ¿Ibas por ahí, Nico? Sí, eso. Una pregunta. ¿Sí? Gracias. Esto también no se puede ver en la ecuación, digo, porque no depende ni de X ni de Y. Y Z se termina cancelando también después. Pero ojo con eso, Felipe, porque yo vengo de agarrar un resultado que solo valía en el eje de mi disco. Acordate que yo tenía. Ah, que estás como extrapolando de ahí, de alguna manera. Aparecieron todas las rayas aquí. Es eso, ¿no? Yo este resultado lo agarré. Tenía acá un disco con carga. Y dije, ok, el resultado del campo que encontré en el eje de este disco, lo puedo reutilizar para calcularlo en el plano, diciendo que este disco crece, este radio crece, yéndose a infinito, entonces esto me quedará todo el plano XY con carga. Pero ese resultado estaba evaluado solo en el eje Z. Yo para poder decir que ese campo, que es una constante y que solo va a cambiar el sentido dependiendo de qué plano estoy, es el mismo para, no solo para el eje Z, sino también para acá, al costadito, pues acá llegamos, tengo este campo.
Para decir acá, acá, más allá, arriba, abajo. Tengo que decir eso. Ahora no tengo un eje de simetría. El eje Z no es el único eje de simetría. Todos los ejes, si yo corro este eje Z y lo pongo más acá, también es un eje de simetría. Este también, este también. Entonces puedo extender ese resultado que solo lo obtuve en el eje de simetría del disco para cualquier punto de ese plano infinito. Claro, perfecto. O sea que lo que tengo es esto. Si dibujo todos los vectorcitos campo, pensando en una distribución positiva, tengo siempre el mismo campo, siempre el mismo módulo del campo, independiente de a qué distancia del plano estoy, en z positivo para los z positivos, en menos z versor para los z negativos. Tremendo el resultado al que llegamos. No es obvio, lo fuimos construyendo paso a paso. ¿Tengo otra forma de llegar a este resultado? ¿Podría haber hecho las cuentas de otra manera? Supongo que lo podríamos haber planteado de cero, porque en realidad agarramos el disco. Podrían haber agarrado el disco, como dice Mai, y haberlo planteado de cero. Haber dicho que quiero calcular el campo en el eje Z, ¿ok? Un R 0, 0, Z, como para no empezar por todo el espacio directamente. Y decir, bueno, tengo un plano que vive en X, en Y y en 0, con un X y un Y que irá entre 0 y L, o entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Planteo la integral, me quedan las tres integrales, las tres componentes, resuelvo, y después tiendo un lado, el lado del infinito, ¿no? Lo centraría como centró el agua el hilo al plano. Pueden hacerlo si quieren, los invito a que jueguen a plantear todo eso. Va a ser más largo el camino, pero se puede. Una pregunta. Sí. Con el disco, ¿no podemos armar una esfera también? O sea, cuando preguntaste qué podíamos armar fue lo primero que se me ocurrió antes que el plano. Antes que de plano armarías una esfera. Claro, porque varías la Z. Y el radio, ¿no? No, o sea, bueno. O sea, si lo ves en forma de disco, sí, claro. Si varío solo O Z, un tengo un cilindro. cilindro, ojo. Claro, el cilindro, la Z y el radio. No, solo el Z, ¿no, Mai? O sea, el radio de la circunferencia, pero no, que no es el mismo que el radio de la esfera. No sé si me explico. No sé si yo imaginarme lo mismo. Pues, tenés este disco con un radio R. Si yo lo muevo, lo hago recorrer los dos Zetas, voy a tener un cilindro. Claro, por eso tendría que variar el radio del disco también. Pero sí, fue como lo primero que había pensado. Ok. Para la esfera, así rápidamente, lo que creo que lo que tenés que hacer es hacerlo moverse en tita, ¿no? Sí, sí, era un poco más rebuscado de lo que pensé inicialmente. Pero sí. Pero sí, estimo que sí, se puede jugar. Se puede Claro. jugar. No sé si los caminos van a ser más sencillos que plantearlo directo. Lo que pasa con el plano, que es lo que les mostré y les conté, los incentivé a pensar un plano como un disco con un radio externo tendiendo infinito, es que las cuentas van a ser mucho más sencillas que plantearlo directamente en cartesianas con un lado L finito y después tenderlo infinito. Claro, sí, sí. Porque me conozco el final del cuento, por eso, Mai. No, sí, está bien. Sí, sí. Si este plano no hubiese sido infinito, si este plano tiene una distancia L,
dada. ¿Tengo alguna escapatoria a no plantear de cero Coulomb y resolverlo? Si el plano es finito en vez de infinito. Si el plano tiene una geometría acotada. Tiene un lado L, un número. No. Ahí sí o sí voy, me traigo Coulomb, punto campo, punto fuente, defino el diferencial de carga. Con el diferencial de superficie, se moverá en X y en Y. Me arremango, planteo la integral, resuelvo las tres componentes de la integral y no tengo escapatoria. Las componentes X e Y no se te cancelan si tomás justo el centro del rectángulo cuadrado. Las componentes X e Y, si solo lo calculo en el centro, si solo lo calculo sobre el eje O sea, lo mismo que Z, con la esfera. es lo mismo que con el disco, ¿no? Claro, porque siempre van a tener un simétrico. Siempre puedes tomar el del otro lado. Sí, es muy probable que en X y en Y se te cancele, solo si lo resuelves en el eje, que es lo que planteé. Pero si me corro del eje, pasa como pasa en el disco, pasa como pasa en la corona. Ya el resultado no vale. Claro, pero si ahí lo haces infinito, es lo mismo que antes. Si lo hago infinito, tengo que volver a recuperar el mismo resultado. Vaya por el camino que vaya, si el plano es infinito, si la distribución de cargas es infinita, el campo que me genera esa distribución de carga tiene que ser la misma. Ya lo construya, pensando en un plano finito y tendiendo a lo infinito, pensando en un disco tendiendo a lo infinito, o planteándolo como infinito, que creo que ahí ya me queda indeterminada la integral, muchísimo más feo. Pero vaya por el camino que vaya, la parte física, el campo resultante de esta distribución de carga tiene que ser el mismo. Va a tener que ser este valor, este K por sigma 0 por 2pi que encontramos. Un campo lindo, un campo que ya van a ver que nos va a gustar y lo vamos a usar un montón. Y si grafico, empiezo a graficar porque voy a empezar a graficar todas las clases y quiero que grafiquemos y que nos acostumbremos a esquematizar cómo va a ser este campo en función del eje Z. ¿Sí? Escribo esta función, grafico esta función, me quedará K sigma 0 2pi para los z positivos. Bueno, constante. Y menos K sigma 0 2pi para los z negativos. El módulo de este vector. Infinito. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende cómo trabajar con Coulomb, cómo resolver, cómo reutilizar resultados, cómo extender resultados que ya tenemos? Ya están ya son capaces de, si les doy un ejercicio, resolverlo solos. Espero que sí. Espero que sí. Bueno, me voy a dibujar uno. Vamos a hacer uno entonces. A ver qué pasa. ¿Hasta qué ejercicio podríamos hacer de la práctica? Igual ya sé que no termino la clase, pero ¿Ya querés subir? Ya me fijo.
Planteo este y abro la guía y miro. Pero Ok. me suena Claro, como un después 9. Me suena a 9. Pero bueno, ya me fijo. Con imaginación tengo el eje, ya dibujo un eje X y Z. Media espira, medio anillo. Lambda 0. Radio R. Y quiero el campo en el eje Z. Para cualquier punto del eje Z. Y acá hago una aclaración que por ahí hoy no se va a entender, pero ya se van a dar cuenta por qué lo digo. Ojo con, cuando pido el campo en el eje Z, con solo calcular la componente Z del campo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo esto que la componente Z del campo. No, porque el campo va a tener más componentes que solo la Z. Perfecto. En el caso del anillo, de esa corona, de ese disco que calculamos, el campo en el eje solo tenía componente en Z. Entonces hay como una malformación, y ya lo he visto muchas veces, que por ahí se pide el campo en el eje y van directamente a calcular la componente Z. Algunas veces es lo mismo, otras no. Ojo, que lo que se está pidiendo no es lo mismo. No es lo mismo pedir el campo en el eje Z que pedir la componente Z del campo. Son cosas distintas. Pero si nos damos cuenta que en ese caso lo mismo, fuera como un plano, por ejemplo, podríamos directamente calcular Z, el campo de Z. Sí. En Ok. condiciones normales donde veo cómo resolvés, necesito que me pongas en una línea por qué solo calculas el de Z, ya sea con un gráfico o diciéndome integro una función periódica, se me anula. En condiciones de presencialidad y que me entregas el ejercicio que resolvés, hay que decir y justificar por qué Claro. solo vas Sí, a sí. calcular el de Z. Pero sí, si te das cuenta, ya A ver. sea haciéndolo con los dedos, haciendo los vectorcitos, graficándolo, viendo cómo es el comportamiento, cómo es el resultado físico, lo podés justificar y va a ser lo mismo. Pero no siempre es lo mismo, entonces ojo con eso. Bueno, los espero, les doy un rato, a ver si pueden encararlo y lo planteamos juntos. Voy a mirar la guía mientras tanto. Es el borde, ¿no? Del disco. Es Por eso la decía lineal. Es un anillito, sí. No, hoy solo Perfecto. hicimos la corona, hicimos el disco. Yo dije, la espira, el anillo con un diferencial de línea no lo resuelvo, es el ejercicio 7 y está en video. Pero bueno, ahora les planteo de resolver solo la mitad de esa espirita. Efectivamente, para quien me preguntó, solo hasta el ejercicio 9 podemos avanzar. El 7 está explicado en video, el 9 también está explicado en video. Ok, buenísimo. Muchas gracias. De nada.
¿Calculamos todas las componentes del campo? Sí, las tres. Ok. Es el campo, el campo vectorial sobre el eje Z. Si ese campo vectorial tiene tres componentes, hay que calcular las tres componentes. Ok. ¿Sobreviven las tres componentes? O sea, me aburro estar callada, perdón. No, en la I no. ¿Alguna se anula? Ahí Facu me dice la I no. Y la ida se
¿Cómo van? ¿Va saliendo? Creo que ya lo tengo. Creo que ya más o menos está. No tengo punto de... al no pasar por los bancos y ver por dónde van, no sé cuántos tiempos darles. Me tienen que ir hablando ustedes. Tengo algo, pero no sé si está bien. Felipe tiene duda. ¿Qué hicieron? ¿Cómo arrancaron? Viendo quién es R, R'. Viendo quién es R y Eso quién es... mismo. ¿Quién es R? ¿Qué pusieron en R? 00Z. En R', Yo puse R coseno de phi prima, y en I R seno de phi prima y Z 0. y ese R, ¿qué R es? Constante, porque como es una línea, claro, es como el RS, claro. En mayúscula, ¿no? Y me falta diferencial de carga. Sería la densidad lineal o diferencial de línea, que es lo mismo que densidad de carga por R mayúscula por por Z, pero no, es lo mismo. Es ese diferencial de phi. Con un phi que va entre qué y qué. Menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Paso siguiente, armar la ley de Coulomb. Perdón, Lucre, ¿no te queda menos adelante de los R cuadrados? Sí, yo R quería hacer la menos misma. R', me queda acá menos, menos, y el último positivo. Perfecto, gracias. Acá me falta abajo R menos R', módulo al cubo. Esto me va a quedar R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medio. Y otra pregunta, ¿la Z no la tenés que multiplicar también por una R mayúscula? Porque era las tres componentes. Va, no Por el sé. jacobiano, ¿no? Acá tengo una R. Sí. Sí, también el denominador podría haberlo agarrado, escribírtelo y lo podías poner fuera porque era constante en todas las integrales. Efectivamente, el denominador es constante, no varía con phi, que phi es lo único que integro, así que lo podría haber sacado fuera. Sí, también puedes sacar una R que tenés en todos los Claro. términos también. También. Me quedan las tres integrales. Alguien me había dicho, la de I se te cancela. ¿Pasó eso? ¿No pasó eso? Sí, da 0 por el seno, ¿no?
Sí, a mí también se me canceló. Esta integral me va a quedar un coseno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, que se va a anular. Esta me va a quedar SR afuera. Me va a quedar la integral de menos coseno diferencial de phi. Será el seno. ¿Cuánto queda? Menos 2, ¿no? Porque es el seno. Y esta última me va a quedar ZR. Bueno, ya lo saqué, ¿no? Saqué el R afuera, me queda Z nada más. Y la integral de diferencial de phi entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y, ¿no? Deberían de haber llegado a K sigma 0 R menos 2R en X versor más pi por Z en Z versor. Sí. Sí, eso mismo. ¿Todos llegaron a esto? Este va a ser el campo en el eje Z. Generado por ese medio anillito con una densidad de carga uniforme sigma 0. ¿Sí? ¿Puedo complejizarlo un paso más y dejar de tarea? ¿Qué pasa si ahora, además de tener esta distribución de carga, tengo el anillo completo? Pero la otra mitad del anillo tiene la misma distribución de carga, pero con signo opuesto. Vuelvo a querer el campo en el eje. ¿Cómo resuelvo eso? Lo podés separar, o sea, haces una integral que sea, o sea, un campo que sea como el que acabamos de hacer y el otro con la otra mitad. Puedo hacer superposición, Calculás ¿no? la otra mitad y sumás el que calculamos recién. No hace Claro, lo falta sumás con- calcular la otra mitad. ¿Sí? ¿Todos ven eso? Que superposición vale. Si yo podía hacer superposición para las fuerzas, puedo hacer superposición para los campos. O sea que puedo utilizar este resultado que obtuvimos de la distribución celeste y calcular el campo en el eje Z generado por esta distribución negativa, por esta distribución roja, y hacer la suma. El campo total en el eje Z será la superposición del campo que ya tenemos más un nuevo campo que pueden calcular. Que matemáticamente la cuenta es la misma, ¿no? Cambiaré los límites de integración y cambiaré el signo de la distribución. No más que eso. Sí. Creo que en vez de menos 2 te queda 2 positivo. Y después con el menos de la distribución, de la densidad de carga, se te vuelve por menos. Y en ¿No se el te va a cancelar X? ¿No va a quedar solo Z? ¿se cancelará X? No, para mí se multiplica por 2, porque es como dice No, Nico, claro. que la integral te cambia el signo, pero después te lo vuelve a cambiar la distribución. Claro, claro. Acá hay dos signos. Sí. ¿Sí? Cambiará este y cambiará el de afuera, que me va a cambiar también el sentido de la componente en Z. Y la componente de Z no se te va. ¿Será? ¿Puede ser? ¿Va a ser exactamente igual? Si la distribución de carga es la misma. Es esta, ¿no?
Con los nuevos límites, la integral de z te queda igual. Nada más que ahora multiplicado por menos. ¿Sí? O sea, se te cancela. Sí. ¿No? Y tiene sentido, ¿no? Porque si yo miro el aporte de todos estos acá, me quedará un campo hacia arriba y hacia allá atrás, ¿no? Y si miro en este mismo punto el aporte de este, me quedará hacia abajo y también hacia atrás. Y si la cantidad de carga es la misma y las distancias son las mismas, pues estoy en un punto simétrico, estos se me van a cancelar, las proyecciones en Z, y me sobrevivirá, se me van a sumar 2 veces los aportes en este eje X negativo. Mi dibujo, no sé si se llegó a ver lo que estoy pensando. Pero ustedes pueden agarrar un diferencial de carga de acá, un diferencial de carga de acá, construir los vectores campo, pueden agarrar este, pueden agarrar los dos extremos. ¿Sí? Si lo hacían para medio anillo, se tenía que anular la componente, la proyección en X, perdón, en Y, sumarse las proyecciones en X y las de Z. Y se hacen lo mismo para la roja, agarrando un pedacito acá, otro pedacito acá, después el simétrico. Y lo vuelven a construir. Van a llegar también a tener el neto del rojo, y si suman el rojo con el azul, efectivamente debería tener, bueno, esto paralelo al eje X, ¿no? En menos X. Allá atrás. Pueden hacer las cuentas y ver si llegan a lo mismo. Miré lo que subieron al campus del otro día, que había quedado el campo en el punto B sin calcular, y ambos dos que subieron estaba bien. Habían cambiado el sistema de coordenadas, ¿no? El eje X en un caso estaba positivo a la derecha, en otro caso positivo a la izquierda, que dijimos que si usábamos sistemas distintos, lo que hay que comparar son los módulos. No sé si todos lo calcularon, si lo vieron en el campus, los valores también, a mí me dio lo mismo. Y si quieren calcular esto y subirlo al campus, yo también lo reviso y vamos interactuando también vía campus. Y estamos, llegué al final. Después de hacer algunas cuentas, algunas no. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Se entendió todo. Buenísimo. Bueno, si no hay dudas, consultas. Nos vemos el viernes. Me quedo por acá igual, por las dudas. Pueden avanzar hasta el ejercicio 9 de la guía. Hasta el ejercicio 9 inclusive. El 9 inclusive. Ojo que el 9 dice algo así como plantear y no dice algo así como, lo estoy buscando, plantear la expresión. No, en ningún momento dice resolverla. Ojo, porque la expresión puede llegar a ser muy fea. Pero hasta el 9 inclusive se puede resolver. El viernes ya arrancamos del 10 en adelante. Escriban Coulomb, hagan las cuentas una vez, hagan el desarrollo completo. Yo no puse ningún número hoy, pero pueden poner números. Seguro que hay números en el ejercicio 8, tiene valores, el ítem C, tiene valores del disco, pueden hacer las cuentas. Estimo que practicaron con la calculadora todo el fin de semana, ¿no? Sí, obvio. Muy bien. Más o menos. Yo no quería volver a estar 20 minutos con la calculadora hoy. Entonces no pedí cuentas. Pero sí, practiquen, resuelvan, lleguen hasta el final del ejercicio.
¿Dudas, consultas? No, por mi parte no. Se entendió todo. Bueno, buenísimo. Nos vemos el viernes entonces. Chao, Chau, Lucre, gracias. Gracias. Nos De vemos. nada. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias a las dos. Gracias.